Vamos a iniciar con la doctora Inés Montero Ponce, quien va a impartir el tema de indicaciones del trasplante de células tallo hematopoyéticas. La doctora es hematóloga del Servicio de Hematología Pediátrica del Hospital General del Centro Médico La Raza. Realizó una subespecialización en trasplante de células progenitoras hematopoyéticas en Barcelona y es autora de artículos relacionados con leucemia aguda, trasplante de células troncales en la población infantil, y sus áreas de interés clínico van a incluir las alteraciones citogenéticas en niños con leucemia aguda, hemofilia, trasplante de células de cordón umbilical, así también como la epidemiología de la leucemia linfoblástica en población pediátrica. Entonces, les damos la palabra a la doctora. Bueno, quiero agradecer a Adolfina Vergés y al doctor Martínez Murillo por la invitación para participar en esta reunión. Uno de los temas más interesantes en la actualidad es el trasplante. Y esto tiene que ver con el gran impacto que tiene a nivel de la posibilidad de ser una terapia curativa, no una terapia de último recurso, como en algunos años hace se consideraba. Ya pacientes que no tenían una buena respuesta a tratamientos, se decidía por utilizar el trasplante, pero como una terapia de salvamento, no como lo que es una terapia totalmente que va a curar. Así tenemos que la definición de trasplante es muy difícil ya de establecerla con una sola frase. Tenemos que decir que es un procedimiento terapéutico curativo. Bueno, va a buscar básicamente sustituir la hematopoiesis, ya sea defectuosa, insuficiente o neoplásica, por la hematopoiesis normal de un donador sano y beneficiarse de uno de los efectos más interesantes en los últimos 50 años, que es la actividad de injerto contra tumor, de donde lleva su posibilidad de la cura. También va a permitir la quimioterapia a dosis altas, lo que va a evitar una mielosupresión prolongada, o va a evitar también que vaya a haber una falla medular irreversible. Ese es el fundamento del trasplante autólogo, y este rescate hematopoyético tiene finalidades curativas ya sea en los linfomas, que esa es la indicación, o bien en la respuesta, a mejorar la respuesta en padecimientos como puede ser el mieloma múltiple. Las indicaciones dentro de lo que es la indicación de este procedimiento de trasplante, vamos a tener algo muy novedoso que se le llama reinicializar el sistema inmune. Y esto fue motivo de una editorial hace unos 5 años, donde se pudo establecer que con este tipo de terapéutica se podían llegar a curar no solo enfermedades hematológicas y oncológicas, sino que también tenemos la posibilidad de realizar curación en enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple o el lupus eritematoso sistémico. No como tal una cura como la podemos ver en una leucemia aguda o en una enfermedad como tipo linfoma, pero sí en padecimientos autoinmunes donde el paciente puede recibir este tipo de procedimiento y puede posteriormente responder a terapia inmunosupresora con muy buena calidad de vida. También enfermedades donde se puede frenar el depósito y con ello favorecer su progresiva eliminación de inmunoglobulinas, como podría ser la amiloidosis o la enfermedad de POEM. Las indicaciones de trasplante va a ser muy difícil establecer un criterio homogéneo. Si en un grupo de trabajo podemos ver una heterogeneidad de decisiones y de grupo de trabajo, a nivel universal es difícil establecer un consenso estricto de dónde va a estar indicado un procedimiento de trasplante. Pero lo más importante siempre va a ser poder hacer un consenso en el grupo de trabajo que va a tratar al paciente, que finalmente entre el grupo de trasplante y el paciente que va a someterse a este procedimiento tiene que haber una comunicación adecuada. Dentro de este tipo de pacientes es muy importante el performance, es decir, el estado clínico del paciente. Es muy común, por ejemplo, una interconsulta trasplante donde tenemos un paciente con una cardiomiopatía o tenemos una limitación nutricional o psiquiátrica que impide que el padecimiento pueda ser este tipo de paciente someter al procedimiento. Entonces es muy importante que dentro de las indicaciones el estado de la enfermedad esté en una remisión hematológica, que el performance del paciente sea el adecuado, que las comorbilidades no impidan el procedimiento, con movilidades hablando de infecciones en ese momento, infecciones del tipo de infecciones activas, por ejemplo, una aspergilosis o una infección activa que en ese momento requiera primero tratar la infección y posteriormente hacer el procedimiento. También depende desafortunadamente de tener un donante y también de la fuente de células troncales hematopoyéticas. La disponibilidad de un donador ahora ha sido ya también no una limitante, sino al contrario. Vemos que ya con las nuevas modalidades de tratamiento de
de donadores no relacionados con bancos internacionales o bien con tener en la familia un donante 50% compatible, se puede llevar a hacer un trasplante haploidéntico y esta no es ya una limitante. El trasplante no es una opción de última línea, sino debe considerarse como una terapia indicada de primera línea en muchas enfermedades. Las indicaciones, esto lo tomé yo del piso y me gusta la frase porque dice que el trasplante está indicado en enfermedades donde la sobrevida libre de enfermedad va a ser mayor que con las terapias habitualmente consideradas. Y así tenemos que va a haber diversos tipos de trasplante. Muchas cosas son introducción porque para los siguientes temas ustedes ya van a tener la oportunidad de ver con precisión ciertas definiciones. Así tenemos que el tipo de trasplante, si es de sus propios progenitores, le vamos a llamar que es un trasplante autólogo. Si el paciente es de un donador diferente a él, los progenitores va a ser alogenéico. La compatibilidad del donador es importante, siendo un gemelo univitelino, va a ser singénico. Si es de un hermano HLA compatible o otro familiar, se va a denominar así un trasplante HLA compatible. De un hermano parcialmente compatible, estamos hablando de un trasplante haploidéntico. En cuanto a los vía de donantes, también tenemos ya los bancos de donadores no relacionados y hablamos de un donador no relacionado. La fuente de progenitores, médula ósea, sangre periférica y sangre de cordón umbilical. La manipulación de los progenitores, sabemos que podemos purgarlos en el trasplante autólogo, ya son prácticas que ya no se han hecho con tanta frecuencia, pero que se llegan a hacer todavía. La depresión linfoide, es decir, la depresión es vivo o in vivo, y la expansión celular. Así tendríamos nosotros este caso, por ejemplo, fue una hermana que le donó la sangre de cordón umbilical al niño, ahorita pues ya, obviamente ya la chica parece mayor que el receptor, pero en ese momento fue un trasplante halogénico de sangre de cordón umbilical de donador HLA familiar compatible. Entonces, son términos que tenemos que utilizar para poder aterrizar la definición del paciente en su procedimiento. Los tratamientos de acondicionamiento, que lo van a ver un poco más adelante, que pueden ser mieloablativo, toxicidad reducida, intensidad reducida, no mieloablativo o secuencial, lo que podemos ver en el trasplante de los pacientes con mieloma, que se le denomina tándem. También ya el lugar del procedimiento ha variado, anteriormente era hospitalario y actualmente podemos tener trasplantes que son ambulatorios. Podemos tener en las unidades filtro cepa o ser habitaciones convencionales y también con filtros de flujo laminar. Son procedimientos que están posibles de hacer allí dependiendo del tipo de procedimiento que se está haciendo. Hay que considerar que son procedimientos de alta complejidad y por esa complejidad el paciente tiene que estar en una unidad con información, con personal capacitado y con unidades que tengan las posibilidades de recibir este tipo de complicaciones de mielosupresión tan intensas que al paciente sometemos. Hay que recordar que el trasplante estamos haciéndolo en un paciente donde estamos haciendo un cambio de su hematopoiesis para restituirla por una hematopoiesis diferente a la de él. Entonces estamos haciendo dobles trasplantes, no solamente estamos trasplantando esta célula tronco hematopoyética que va a regenerar la hematopoiesis hacia una plaqueta o hacia un leucocito, sino que estamos haciendo también el trasplante de la inmunidad del paciente. Entonces, estamos trasplantando la inmunidad del donador al receptor. Esta imagen es del registro internacional. Y aquí podemos ver que en su revisión del 2014, los procedimientos más frecuentes son los trasplantes autólogos, sobre todo en mieloma, porque ellos hacen tándem, hacen dobles trasplantes. En los linfomas no Hodgkin, la leucemia aguda mieloblástica, que también es una de las enfermedades que se está trasplantando. Obviamente aquí predomina el tipo alogenéico, ya son las patologías. Hay guías de práctica clínica, yo me formé en España, por eso me gustan más las europeas, pero yo creo que tiene que ver con que son más sencillos en sus definiciones. Mientras los americanos hacen un poquito más hacen una serie de padecimientos en donde hacen una línea de indicaciones con mayores complicaciones en cuanto a establecer con precisión la enfermedad, los europeos son más clínicos. Y dentro de sus definiciones para trasplante, ellos hablan sobre 4 formas de establecer si la indicación es estándar, porque ya se tienen resultados obtenidos en estudios comparativos, si la opción es clínica, es decir, los estudios han basado en cortes, pero la efectividad tiene
niveles de toxicidad aceptables, pero finalmente no son estudios aleatorizados, o experimental, en donde se ha podido, con experiencia limitada, pero los procedimientos se han podido llevar a cabo con ensayos clínicos que están autorizados por las autoridades sanitarias de dichas unidades. Y también dan el cuarto parámetro, que es donde el procedimiento no está recomendado. También ellos lo juntan con grado de evidencia, 1, 2 y 3. El grado 1, que es la evidencia al menos de un estudio aleatorizado, el grado que es la más importante, la más sólida, la 2, donde la evidencia está en un estudio bien diseñado, pero generalmente son estudios de corte o pueden ser estudios históricos. Y la evidencia 3, donde básicamente son la experiencia clínica basada en la unidad y son estudios descriptivos o son estudios que dan los expertos, opiniones que dan los expertos. Y así tenemos lo que hace la clasificación del Grupo Europeo. El Grupo Europeo acaba de publicar en enero sus guías de práctica clínica, su libro de trasplante de células progenitoras, y ellos dan estas indicaciones en pediatría. Por ejemplo, la leucemia mieloblástica aguda, ellos mencionan que en riesgo bajo no está recomendado y el grado de evidencia es 2, tanto de un donante HLA compatible, de un donante no emparentado, no recomendado, un alternativo no recomendado y el autólogo lo dan ellos como no recomendado. La leucemia mieloblástica en primera remisión en pacientes de alto riesgo, ellos sí lo dan como una recomendación estándar con un grado de evidencia 2. Y en donante no relacionado, lo dan con una evidencia también en observación clínica como una posibilidad de hacerlo. En la leucemia linfoblástica, si podemos ver, la remisión primera la dan como algo no recomendado, la remisión en alto riesgo la dan como una indicación estándar. Entonces, estas guías de práctica clínica que son tan sencillas, me parecen que son los más adecuados. Finalmente están las guías también del grupo